Lo que vamos a ver a continuación lo reproduzco simplemente porque me parece que es una de las mejores exposiciones que un orador puede dar a esta nueva tendencia ideológica dentro de ciertas comunidades cristianas evangélicas. ¿Y por qué digo tendencia ideológica y no interpretación? Porque me parece que muy lejos está de una sana interpretación de las escrituras. Vamos a ver a Guillermo Maldonado en el CAP 2015. El CAP es tipo un evento especial que lo hacen una vez por año donde supuestamente hay una activación apostólica y profética, revelación y cosas por el estilo. Presten atención porque vamos a ver un extracto algo largo para que podamos notar qué es lo que se cree hoy por hoy en muchas denominaciones evangélicas, estas apostólicas y proféticas, pero que muy poca gente te dice con tanta claridad. El hecho de que lo diga con claridad no quiere decir que lo apoyemos en absoluto para nada, por algo estamos reaccionando a esto, ¿no? Pero presten atención. Vamos. Escúchame esto. Listen to this. You have two choices. Usted tiene dos opciones. Live by principle or living by his voice. Vivir por principios o vivir por su voz. Vivir por principios To live by principles es vivir por lo que Dios dijo. is to live by what God said. Y eso está correcto. And that is correct. Es agarrar los principios de Dios It's to take God's principles y aplicarlos. and apply them. Se entiende que los principios de Dios son la Biblia, ¿no? A esto le llama los principios de Dios. Y pese a que muchos del otro lado podrán decir, bueno, pero está en lo correcto, son principios de Dios y cosas por el estilo. No necesariamente son principios de Dios. Podemos hallar en la escritura principios, pero no necesariamente en la escritura son principios de Dios. ¿Está bien? Sino es la revelación de Dios. Y guarda porque cuando se cambia la terminología que nosotros utilizamos, es simplemente para que vos cambies tu manera de pensar con respecto a algo. ¿Está bien? Esto es algo muy sutil, pero que lo tenemos que tener presente. Presten atención a dónde se conduce con esto, ¿eh? El sembrar, The sowing, el ofrendar, the offering, el recibir, the receiving, todos los principios de Dios. all the principles of God Por lo que Dios dijo. by what God said. Pero el que vive por oír la voz de Dios But those who live by hearing the voice of no God, vive por lo que Dios dijo, they live by what God said, sino por lo que Dios está diciendo. right? About what God is saying. ¿Se entiende acá? A ver, ¿qué es lo que te está diciendo Guillermo Maldonado? Obviamente no te va a decir, está mal vivir conforme a lo que dice en la escritura. No te lo va a decir. Obviamente, no te lo va a decir. Pero lo que te está diciendo es básicamente eso. Te está diciendo, mira, a ver, si vos querés vivir según lo que dice la escritura, está bien. No te voy a decir que no. Está bien, fantástico. Pero algo mucho más perfecto y superior es vivir conforme a lo que Dios está diciendo ahora. No lo que Dios dijo, sino lo que está diciendo ahora. ¿Qué es lo que quiere decir acá Guillermo Maldonado? Lo que quiere decir es, uno, cosa que estamos completamente de acuerdo. Dios sigue hablando, sigue hablando. Sigue hablándole a nuestros corazones. El Espíritu Santo es un agente activo dentro de la iglesia que le proporciona vida a la iglesia y dirección, cuidado, protección. Entonces, ¿el Espíritu Santo habla a los corazones de la iglesia? Claro. El Espíritu Santo sigue hablando, claro, pero no de la misma manera. ¿Está bien? Una cosa es que el Espíritu Santo hable a nuestro corazón para guiarnos, para ayudarnos a tomar decisiones y cosas por el estilo, llamándonos a arrepentimiento, cosas por el estilo. Y otra cosa completamente distinta es que lo que el Espíritu Santo le esté diciendo a cada creyente en la actualidad sea o pueda ser comparable con lo que Dios le dijo a un grupo de creyentes en el pasado. ¿Se entiende? Lo que Guillermo Maldonado está haciendo es comparar, sopesar la revelación recibida por los antiguos y la revelación recibida por los del presente. Les está adjudicando el mismo grado de importancia. La revelación recibida por Pablo tiene el mismo peso que la revelación recibida por el apóstol Guillermo Maldonado. La única diferencia, y ambas están bien, dice,
Pero la única diferencia es que la que recibió el apóstol Pablo es para los de hoy lo que Dios dijo. Y aquellos que están recibiendo revelación, como el apóstol Guillermo Maldonado, transmiten no lo que Dios dijo, que es cosa del pasado, sino lo que Dios está diciendo. ¿Se entiende lo que está pasando acá? Guarda con esto. Guarda porque obviamente así parece, vos decís, pero esto es obvio, o sea, y es como que de repente te das cuenta al toque que esto está mal. Pero no siempre los cristianos se dan cuenta que esto está mal. Porque le adjudican a lo que se entiende hoy por revelación, por parte del orador, el predicador, quien sea, le adjudican a la revelación del predicador sin darse cuenta el estatus de revelación. Y ahí vamos a entrar en un problema. Presten atención. Y hay tres fuentes And there's three sources de las cuales nosotros podemos oír a Dios. in which we can hear God. Number one, Primero, the leading of the Spirit, el guiar del Espíritu, the Rhema word, la palabra rema and the Holy Scriptures. y la Santa Escritura. De esas tres formas, Those three ways nosotros podemos oír a Dios. we Fíjense que habla de tres fuentes, como si fueran tres fuentes de igual peso, ¿no? ¿Vieron cuando yo dije en una oportunidad, y a mí me apedrearon por esto? ¿Se acuerdan cuando yo dije en una oportunidad? Hay comunidades evangélicas que están abandonando la sola escritura. Porque muchas comunidades de estas, evangélicas, ojo, Guillermo Maldonado y lo que representa Guillermo Maldonado no es una minoría dentro de las iglesias evangélicas, es una mayoría hoy por hoy, al menos en Latinoamérica, la mayoría, no todos, para que nadie me escriba, no todos, pero la mayoría de las iglesias evangélicas están mudando a esto, a lo que Guillermo Maldonado es. Aunque no estén conectados necesariamente con la iglesia de Guillermo Maldonado, este tipo de teología, entre comillas, entre 73 pares de comillas, es la que manejan. Y fíjense, yo les dije hace un pasado, el cristiano evangélico que cada 31 de octubre sabe de alguna manera recordar y conmemorar a Lutero, ¿no? Y te sale en todos estos, en todos los perfiles de Facebook, te sale sola escritura o cosas por el estilo. Ese mismo cristiano evangélico es el que está abandonando la sola escritura. ¿Por qué? Porque fíjate lo que dice Guillermo Maldonado, y pese a que no te lo digan, pese a que no sea frecuente este tipo de explicación, es lo que comúnmente estas iglesias apostólicas y proféticas están creyendo. Hay tres fuentes, dicen. La escritura es una de ellas. Pero no es la fuente, es una fuente. Después están las demás. Está la palabra rema. ¿Qué es la palabra rema? La palabra profética que viene para un tiempo específico para causar un efecto particular en una determinada situación. El rema del espíritu. Y después creo que dice cuando habla de nuestros corazones o algo así, ¿no? Tres fuentes y las está poniendo al mismo nivel. ¿Se entiende? Presten atención. Podemos oír a Dios. in which we can hear God. Number one, Primero, the leading of the Spirit, el guiar del Espíritu, the Rhema word, la palabra rema and the Holy Scriptures. y la Santa Escritura. Ok, la guía del espíritu, la palabra rema y la escritura. No sé cómo la diferencia al rema de la guía del espíritu. Pero la cuestión es que acá te está diciendo, son tres fuentes, muchachos, ¿no? Y cuando te dice tres fuentes así es porque las está poniendo al mismo nivel. De esas tres formas, Those three ways nosotros podemos oír a Dios. we can hear God. A través de una rema del Espíritu, Through a rhema of the Spirit, una de guianza del Espíritu, a leading of the Spirit, o por las Escrituras. No sé la diferencia que le da a rema del espíritu con guianza del espíritu. or by the Scriptures. Anote lo que le voy a decir. Write down what I'm going to say. So Jesús dijo, Mateo 4:4, So Jesus said, Matthew 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale. man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth, Sale. that comes out of, No salió. not that came out, No va a salir. or that will come out, Sale. rather that comes En el out presente. in the present. O sea, Cristo estaba diciendo, Christ was saying,
no solo de principio vivirá el hombre, Man shall not only live by principles, sino de lo que Dios está, de lo que está saliendo de la boca de Dios ahora. but rather by what's coming out of God's mouth Puede now. levantar su mano. Can you understand? Claro, what a I'm ver, saying? hay que aclarar una cosa, ¿no? Hay que aclarar una cosa. Primero, yo sé de que hay una discusión de fondo que se puede llegar a dar, pero no entre evangélicos, sino con los católicos. Los católicos te pueden decir, bueno, el tema es qué querés decir con palabra de Dios. Pero dado que este video particularmente no es un video dirigido a católicos, no me voy a meter en esa discusión. Sí voy a tratar de manejar los parámetros que utilizaría cualquier evangélico. Y digo, si Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, dice el apóstol Guillermo Maldonado, está hablando del presente, no está hablando del pasado. Y claro que está hablando del presente, si él era Dios. ¿Se entiende? Obviamente que va a hablar en el presente, si él era Dios. ¿En qué momento dice eso? Cuando Dios caminó en la tierra. Entonces es obvio que va a decir, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿A qué se está refiriendo? A la palabra de vida que sale de él, del mismo Dios encarnado, la segunda persona de la Trinidad. Y nos podríamos extender un poco más y decir, bueno, también era aplicable para el tiempo de los apóstoles que recibieron por revelación especial lo salido del Espíritu. Y cosa que hoy por hoy nosotros tomamos diciendo, esto es palabra de Dios. Pero es obvio que lo va a decir en tiempo presente. Si Jesús estaba en la tierra, estaba encarnado, tenía cuerpo físico, caminaba entre nosotros. Es obvio eso. Eso no quiere decir que sea aplicable necesariamente para el año 2021. ¿Se entiende? Y eso tampoco quiere decir, eso que dice toda palabra que sale de la boca de Dios, no quiere decir rema, ni quiere decir tampoco rema de la forma en la que este tipo de congregaciones, ministerios lo entiende, ¿está bien? Rema, ni tampoco esa guianza del Espíritu, ¿no? Porque si no, reitero, ¿cuál es el punto de referencia? Porque si no, a ver, si el Espíritu Santo le habla al apóstol Guillermo Maldonado de la forma en la que le habló a Pedro, la pregunta es, ¿cuál es más valioso hoy por hoy? La primera epístola de Pedro como documento inspirado por Dios, ¿eh? ¿Cuál es más valioso hoy para la iglesia? ¿La primera epístola de Pedro o Caminando en lo Sobrenatural de Guillermo Maldonado? ¿Se entiende? O sea, ¿qué tengo? Que los libros de Guillermo Maldonado, porque los recibió por revelación, los tengo que adjuntar luego del libro de Apocalipsis así y los tendría que tomar como palabra de Dios. Raro, ¿no? Raro. Rarísimo, diría. Say, I want to hear your voice. No los oigo. Diga, quiero oír tu voz. I didn't hear that. Say, I want to hear your voice. Cristo vivió su vida Christ lived his life por la guianza del Espíritu, by the leading of the Spirit, por la rema by the rhema, y por la Escritura. and by the scriptures. Él dijo esto: He said this, yo no hago nada I don't do anything sin que no vea a mi Padre hacer ahora. that I don't see my Father do now. Él caminó por oír la voz de Dios. He walked. Acá quiero hacer otra aclaración, y este es un error en el que suelen caer muchos cristianos evangélicos. Y es creer que, como Jesús es nuestro modelo a seguir, necesariamente todo lo que Jesús dijo hay que reproducirlo. No, chicos, no. Jesús es nuestro modelo a seguir y tenemos que imitar a Jesús en cuanto a su devoción a Dios y su carácter moral. No en cuanto a sus milagros o alguna particularidad de su ministerio. En su ministerio Jesús obraba como Dios. Jesús obraba como Dios. En su ministerio, tanto cosas que decía como cosas que hacía, las hacía y las decía porque Él era Dios. No podemos reproducir eso. No tenemos ni siquiera que intentar reproducir eso. Hay que diferenciar, chicos. Entonces había cosas que Jesús decía, creía y vivía y las hacía, decía y vivía porque Él era Dios encarnado. No porque Él esperaba que nosotros la reprodujéramos. ¿Se entiende? Hay que hacer esa distinción, chicos, porque si no vamos a estar queriendo actuar como actuó Dios. No en cuanto a lo moral, sino en cuanto a autoridad.
Guarda. By hearing the voice of God. Escriba esto. Write this down. Todos los rompimientos Every breakthrough siempre van a venir cuando usted escucha la voz de Dios en will el ahora. always come when you hear the voice of God in the now. Ahí tenemos que discutir qué quiere decir con rompimiento, ¿no? El significado de la palabra rompimiento va a ser fundamental acá. Oh, yo no los escuché. Oh, I didn't hear you there. Living by principle El vivir por principios is what God says. es lo que Dios dijo. Living by His voice Vivir por su voz is what God is saying now. es lo que Dios está diciendo ahora. That's the introduction. Y esa es la introducción. ¿Ven? ¿Ven que lo que Guillermo Maldonado lo que quiere decir? Y hay un pasaje en el libro de Hebreos que recuerdo una vez con un ex amigo haber discutido, cuando yo estaba haciendo esta transición, saliendo de lo apostólico y profético para tratar de corregir mis ideas. Recuerdo que tuve una discusión con un amigo o un ex amigo que era y es pastor en la actualidad, ¿no? Y él me citó, discutiendo cosas similares, él me citó el pasaje de Hebreos, donde en Hebreos se dice que tenemos que dejar de tomar leche, e ir hacia lo más perfecto, algo por el estilo, ¿no? Que deberíamos estar ya comiendo comida y seguimos tomando leche, hablando de los primeros rudimentos. Voy a buscar ese pasaje y lo voy a poner aquí debajo, ¿no? En Hebreos dice que saliendo ya o dejando los primeros rudimentos de la fe, algo por el estilo, conducirnos hacia lo más perfecto, dice el pasaje, ¿no? Entonces, esta persona lo que me decía es algo similar a lo que está diciendo Guillermo Maldonado, y es que el vivir por principios, según Guillermo Maldonado, es vivir bajo los viejos rudimentos. Aquel que quiera aspirar a lo más perfecto no puede simplemente vivir por lo que Dios dijo, sino por lo que Dios está diciendo. ¿Se entiende acá todo? Si vos abrazás esa idea, todas las consecuencias que conlleva. ¿Por qué? ¿Quién es capaz de saber qué es lo que Dios está diciendo ahora? ¿Quién es capaz? ¿Chiribí? ¿Guillermo Maldonado? ¿Quién es capaz de saber quién es lo que Dios está diciendo ahora? Ahora, guarda, porque si Dios sigue hablando y hay interlocutores de Dios, hay voceros de Dios, eso quiere decir que el vocero de Dios debe ser oído, obedecido y respetado de la forma que nosotros respetamos, obedecemos lo que dice Isaías, lo que dice Pablo, lo que dice Jeremías. ¿Se entiende? Si Dios sigue hablando de la forma en la que habló en el pasado, quiere decir que la revelación que tiene Guillermo Maldonado debe ser respetada y obedecida de la misma manera que se obedece y se respeta lo dicho en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento. Fíjense lo que dijo Jesús. Jesús dijo que no se puede quebrantar la ley. No se puede quebrar la ley, no en un sentido de desobediencia, sino en un sentido de corromper lo que la ley, el texto bíblico, el Antiguo Testamento decía. Si lo trasladamos al día de hoy, porque Dios sigue hablando de la misma manera, quiere decir de que nosotros no podemos tener una interpretación distinta a la que los profetas y apóstoles en la actualidad tienen sobre Dios. Ni siquiera ya sobre la Escritura, sino sobre Dios. Negar y rechazar los libros de Guillermo Maldonado serían equivalente a negar y rechazar los escritos de Pablo. ¿Se está entendiendo las consecuencias? Pero hay gente en la actualidad que te dice, no, tenemos que abandonar los viejos rudimentos. No te dicen están mal, no. Pero eso era para cuando vos eras un niño recién nacido. Para el que está creciendo, tiene que aprender a oír la voz de Dios. ¿Qué querés decir con oír la voz de Dios? Yo creo que Dios habla, yo creo que Dios sigue hablando, pero no de la forma en la que habló e inspiró a los autores en la revelación especial, sino que Dios habla a tu conciencia para corregirte, para llamarte a arrepentimiento, para dirigirte. Son formas de hablar completamente distintas. Y como ustedes habrán notado, Guillermo Maldonado las pone al mismo nivel. Hay 3 fuentes, dice él. What is the voice? ¿Cuál es la voz?
¿Qué es una voz? What is a voice? Anótelo. Write it down. This is a new book, by the way. Esto es un libro nuevo, por Epic. cierto. The human ¿Ven? voice ¿Ven? Esto es un libro nuevo, por cierto. ¿Ven lo que dijo? Este es un libro nuevo. La voz humana is the sound produced for the vocal organs. es el sonido producido por los órganos vocales. Your voice transmits pitches, Su voz transmite sonidos. Vamos a reproducir un poquito más rápido. and you only speaks. Usted solamente habla And you only speak lo que usted ve. what you see. ¿Qué es una voz? What is a voice? Es un órgano, si lo vemos en lo natural. In the natural, it's an organ. It's the sound produced by the vocal organs. Sonido producido por los órganos vocales. Escúcheme. Listen to me. Hay 4 canales para que la voz de Dios hable. There are 4 channels for the voice of En el God to piano. speak. There are 4 channels. 4 canales. The channel of seeing, El canal del ver, the channel of hearing, el canal del oír, the channel of perceiving, el canal del percibir and the channel of sensing. y el canal de sentir. Esos son los 4 canales en Those el are the piano. 4 channels. En los Poneme el piano, guarda. Siempre cuando te dicen poneme el piano porque es el momento de llorar, ¿no? Y todas esas cosas. 4 canales, ok. Entonces, hemos visto de que Dios te habla por medio de 3 fuentes. Y utiliza 4 canales en alguna de estas fuentes. No sé cómo es el croquis, tengo que ser honesto, no me perdí cómo armar el croquis. Pero hay 4 canales: el ver, el oír, el sentir y el percibir. Ok. Raro, ¿no? Vamos a seguir, a ver. cuales la voz de Dios fluye. In which the voice of God flows. For you to hear God, Para que usted escuche a Dios, tiene que estar poniéndole la antena en qué antena Dios te está hablando. you must be moving your antenna to see where God is speaking your way. If through senses, Si es solo sentido, perceiving, o percibir, seeing, o es el ver, or hearing. o en el oír. Claro, ¿cuál es el punto de referencia para identificar si lo que vos estás apuntando es realmente la voz de Dios? ¿Cómo sabes que es la voz de Dios? Si no hay una máxima autoridad. Si no hay una máxima autoridad, ¿cuál es el punto de referencia? Si el Dios hablando hoy tiene la misma autoridad que lo que Dios habló en el pasado, ¿cuál es el regulador del hablando? Tiene que haber una máxima autoridad. Listen to this. Escuche. Hay ciertas características de la voz de Dios. There's certain characteristics of the voice of God. Anótela. Write it down. La primera, First one. para que usted conozca la característica distintiva de su voz. So that you know the distinctive characteristics of his voice. God has a special voice. Dios tiene una voz especial. And this is the first characteristic. Y esta es la primera característica. The voice of God is personal. La voz de Dios es personal. Algunos no lo veo escribiendo. Some of you, I don't see you Parece que ya writing lo it down. sabe. It's like you already know it. The voice of God La voz de Dios is very unique and tailored for you. es muy única y está hecha a la medida suya. It's personal. Es personal. Number 2, Número 2. ¿Ven? Se vuelve tan personal el mensaje que Dios te viene a dar que el único capaz de poder interpretarlo correctamente sos vos. ¿Se entiende? Cuando la voz de Dios es tan personal, ¿quién puede juzgar si lo que vos estás interpretando, que percibís, que recibís, es o no Dios? Ah, a mí Dios me habla de esta manera. ¿Se entiende? Se pierde todo punto de referencia objetivo. Ya nadie puede decir al otro, eso no es la voz de Dios. ¿Se entiende? the voice of God is untangible. La voz de Dios es intangible. Y sí. No puede ser identificada por medios naturales. It cannot be identified through natural means. Has to be perceived. Tiene que ser percibida. Write it down. Anótelo. The voice of God is present. La voz de Dios es presente. It's not future. No es futuro, It's not past. ni es pasado. It's now. Es ahora. I'm going to say it again. Lo repito. The voice of God is not past. La voz de Dios no es pasado. It's present. Es presente. It's now. Es ahora. Por eso que usted tiene los rompimientos que usted tiene. That's why you have the breakthroughs you have. Porque cuando Dios habla trae ese rompimiento. Because when God speaks, He brings the breakthroughs. Number 4. Número 4. The voice of God can be audible. La voz de Dios puede ser audible. When God called me to bring the supernatural power, Cuando Dios me llamó para traer el poder sobrenatural, He speak to me in audible voice. Él me habló en voz audible. He wanted to make sure I heard it. Él quería estar seguro que yo lo escuchara. Number 5. Número The 5. voice of God can be inward. La voz de Dios puede ser interna. Y escúcheme, predicadores. And listen to me. A ver, con respecto a la voz de Dios audible, yo creo que en la actualidad Dios puede hablar de forma audible a alguien. No hay ninguna razón bíblica para negar que Dios hable de forma audible a alguien. El tema es a quién, ¿no? Yo no conozco a nadie, honestamente, a quien Dios le haya hablado de forma audible, ni tampoco conozco, no sé, no tengo forma de saber si alguien me está diciendo la verdad o no. Ahí ya
ya es otro tema discutirlo, ¿no? Una cosa es si Dios puede hacerlo, claro que lo puede hacer, y otra cosa es si Dios lo hace o lo hizo. Eso ya es otro tema, ¿no? Es ¿Cómo sabemos si a Guillermo Maldonado Dios le habló de verdad? Y más si no tenemos más este punto de referencia, ¿no? Raro. Me preachers, Men and women, hombres y mujeres. míreme todos. All of you look at me. Levante su mano si usted es un pastor. Lift up your hand if you're a pastor. Pastora. A pastor, pastora. Líder, levante su mano. Or a leader, lift up your hand. Y anote este pedazo de sabiduría. And write down this Tomá. bit of wisdom. Tomá, mate, tomá. Eso es tener más alta estima de mí mismo. Bajate de ese pon. Anote este pedazo de sabiduría. Tomá. Y es una nota mía, ¿no? Un hombre que no oye a Dios no es digno de ser oído porque no tiene nada que decir. A man who can't hear God isn't worthy to be heard because he has nothing to say. ¡Hey! Un hombre que no oye a Dios A man who doesn't hear God no es digno de escucharlo is not worthy to be heard porque no tiene nada que decir. because he's got nothing to say. Solo cuando oímos a Dios tenemos algo que decir. Only when we hear God do we have something to aplauso say. a Jesucristo. Give Jesus Christ the applause. Number 6. Número 6. Otra característica distintiva de su voz. Another distinctive characteristic In of all his the voice. decisions, God's voice is always according to his nature and according to his character. La voz de Dios siempre es conforme a su naturaleza y su carácter. Cuando Dios habla, When God speaks, Dios nunca habla en contra de su carácter. God never speaks against his character. Number 7. Número 7. Estoy completamente de acuerdo con eso, ¿no? Estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, ¿cuál es su carácter? ¿Cómo conocemos su carácter? ¿Cómo conocemos qué piensa? La voz de Dios siempre corresponde con su naturaleza, es cierto. ¿Cómo lo conocemos? Acá. Si nosotros le bajamos el precio a esto, perdimos punto de referencia. Entonces, estoy de acuerdo con lo que dijo el Guille, pero eso le juega en contra a él, según lo que está enseñando. The voice of God creates, sustain and release life. La voz de Dios crea, sustenta y desata vida. Cuando Dios habla, When God speaks, crea órganos nuevos. he creates new organs. Crea papeles donde no habían. He creates papers where there weren't. Crea cosas nuevas. He creates new things. Crea nuevas finanzas. Creates new Crea finances. nuevas oportunidades. Creates new Por opportunities. eso, escúcheme esto. That's why listen to this. De cómo Dios habla, How does God speak? ya vimos todas las características distintivas de su voz. We already saw all the distinctive characteristics Es of his voice. personal. That it's personal, Es intangible, that it's intangible, puede ser audible, that it can be puede audible, ser interior, or it can be internal, desata vida. that it releases life. ¿Cuáles son los medios que Dios habla? Now, what are the modes through which God Hay una speaks? lista. There's a list of them. God can speak to dreams, visions, Dios puede hablar a través de sueños, visiones, angels, ángeles, the gifts of the Spirit, los dones del Espíritu, circunstancias, circumstances, naturaleza, nature, números, numbers, milagros, miracles, instrucciones, instructions, consejo divino, divine counsel, el testimonio del Espíritu, the witness of the Spirit, los pensamientos thoughts por un hombre de Dios, from a man of por God, un profeta de Dios, from a prophet of God, etc. etc. Nunca encierres a Dios Never encapsulate God en cómo te habla. and to how he can speak to you. Él te puede hablar de la manera que le dé la gana. He can speak to you any way he wants to. Dele un aplauso a Jesucristo. Give Jesus the applause. Estoy de acuerdo, Dios, no tenemos que encapsular a Dios en cuanto a la forma en la que nos habla. Estoy completamente de acuerdo con eso. Ahora, ¿cómo sabemos que estas diversas formas en las que Dios puede hablarnos, no estoy de acuerdo con todas las que presentó, ¿no? Obviamente. Pero ¿cómo sabemos en estas diversas formas en las que Dios nos puede hablar de que es realmente la voz de Dios? El punto de referencia. Yo creo que Dios puede hablarlo a lo más profundo de nuestra conciencia. ¿Cómo no confundir la voz de Dios con nuestras propias ideas y deseos? Yo creo que los dones están activos y Dios puede utilizar personas para hablar cosas específicas a nuestra vida, a nuestro corazón y demás. ¿Cómo sé discernir si esto viene o no viene de Dios? Yo creo que Dios puede hablarte por medio de sueños. Ojo, yo no estoy diciendo que porque creo esto todo el tiempo ocurre. No, en absoluto, para nada. Pero yo creo que Dios lo puede hacer. ¿Cómo yo sé cuando un sueño viene por parte de Dios? Cuando nosotros le bajamos el precio a la autoridad, cuando nosotros quitamos este punto de referencia, digo, bien, ¿cómo sé que algo viene de Dios? ¿Cómo no confundirlo? Y ahí es donde viene todo el problema. 3. Hay 4 fuentes que el espíritu y la mente del hombre oye. There's 4 sources that the spirit and the mind of man can hear. 1. Uno, The voice of his logical reason. la voz de su raciocinio lógico. Many of you Muchos de ustedes are listening too much to your reason. escuchan mucho a su razón That's why you never take a step of faith. y por eso nunca dan un paso de fe. Acá es en donde viene un gran problema también. Pensar que de alguna manera la razón
y la lógica contradicen la fe. Una cosa es las reglas de la lógica para el pensamiento correcto. Una cosa es la habilidad de poder razonar. Y otra cosa es cómo razonamos o pensamos, ¿no? Si nosotros somos cristianos, o decimos ser cristianos, pero también somos escépticos en cuanto a que Dios puede de alguna manera intervenir en nuestras vidas para causar un bien donde no vemos que pueda causarse un bien, eso es problema de nuestro escepticismo, no de la razón ni de la lógica. Por dar un ejemplo, yo puedo recibir malas noticias con respecto a la salud de un familiar y puedo estar esperanzado en que Dios algo va a hacer para revertir la situación. Puedo estar esperanzado, no seguro. Puedo estar esperanzado. Eso hace que me mueva por fe. ¿Y qué es moverse por fe? ¿Declarar cosas? No. Simplemente no perder de vista en la toma de decisiones que Dios siempre está detrás de todo tipo de situación. Ya sea para nosotros al presente, favorable o desfavorable, siempre Dios está detrás por alguna razón. Ahora, eso es moverse por fe y en ningún momento dejé de ser lógico, en ningún momento dejé de ser racional. ¿Ven cómo la fe y la razón van de la mano? Ahora, son estos mismos cristianos, o entre comillas, que ponen en una enemistad la fe y la razón, sin entender qué es una ni qué es la otra. Guarda. ¿Desde cuándo Since when? Dios te dijo que hicieras algo y que hiciese sentido? That God told you to do something that made any sense. Todo lo que Dios hace Everything God does no tiene sentido. doesn't make any sense. No esperes que haga sentido para obedecer. Don't wait for it to make sense for you to obey it. Como todo lo que Dios te manda hacer no tiene sentido. O todo lo que Dios hace no tiene sentido. ¿No tiene sentido para quién? Una locura esto. Son muchos de ustedes Many of you then están oyendo la voz de su lógica. Ya es la 9ª vez que pide por favor el pianito y el del pianito no aparece, ¿no? are listening to the voice of your logic. That's why you don't pray for the sick. Por eso no oras por los enfermos. You're hearing your logic. Porque escuchas la lógica. There's another source. Hay otra fuente. The voice of Ven, acá está el problema de enemistar la fe con la lógica. Si yo creo que esto es palabra de Dios y esto a mí me manda a orar por los enfermos, no declarar, no profetizar, no decretar, sino orar por los enfermos, yo utilizando la lógica lo voy a hacer, voy a proceder en fe. ¿Por qué? Porque creo que esto es palabra de Dios. Y si es palabra de Dios, lo que contiene la buena voluntad de Dios. Si Dios me manda a orar por los enfermos, usando la lógica, voy a proceder. No hay un punto de enemistad entre la fe y la lógica, la fe y la razón. El tema es él a qué llama fe, él a qué llama lógica. Ese es el principal problema. your flesh. La voz de la carne. The voice of yourself. La voz del yo. The voice of the old man. La voz del viejo hombre. Number 3. Número 3. The voice of the devil. La voz del diablo. ¿Quiere que termine ya? You want me to finish already? Number 4. 4. The voice of you. ¿Cómo diferencias la voz del diablo, la voz de tu carne y la voz de Dios sin ningún punto de referencia? ¿Cómo la diferencias? No lo sé. Pregúntale a Javier el Evangelista, no lo sé. Human spirit. La voz del espíritu humano. Estas son las 4 fuentes These are the 4 sources que estamos oyendo todos los días. that we are listening to every day. La voz de nuestro espíritu, The voice of our spirit. la voz de la lógica, The voice of logic. la voz del The diablo. voice of the devil. ¿Estamos acá? Are we here? O la voz de nuestra carne. Or the voice of our flesh? What voice are you? En definitiva, según su propia definición, ¿cuál es la diferencia de la voz de la lógica y la voz de la carne? ¿Cuál sería la diferencia? Según su propia lógica, ¿eh? Según su propio planteo, ¿cuál sería la diferencia entre la voz de la carne y la voz de la lógica? En definitiva, la voz de la carne y la voz de la lógica vienen a ser un tipo de voz humanista, escéptica a Dios. ¿No ven que ni siquiera bajo su propio planteo tiene sentido lo que plantea? You hearing? ¿Y qué voz está escuchando usted? En los tiempos finales, In the last days, you must hear the voice of God. usted tiene que escuchar la voz de Dios. Sin lugar a dudas. El tema es a qué llamás la voz de Dios.
¿Qué quiero decir con esto? Chicos, aunque no se lo digan esto, las iglesias apostólicas y proféticas piensan de esta manera. Piensan de esta manera. Aunque no se haya predicado esto, aunque no se haya dicho de forma explícita esto, de esta manera se está pensando. Muchas comunidades cristianas están pensando de esta manera. Y pensar de esta manera te lleva a errores garrafales. Y no solamente errores, porque si quedara solamente en el error decís, bueno, está bien. O sea, arreglo el problema, me corrijo y sigo hacia adelante. El problema es que la consecuencia del error muchas veces termina siendo el escepticismo, la falta de fe. Por eso es que después encontrás gente resentida contra el sistema eclesial, resentida contra la iglesia y cosas por el estilo, porque creyó en este tipo de mensaje. Un mensaje sin sentido, un mensaje que no nace del corazón de Dios. Y como no nace del corazón de Dios, no deja buenos frutos. Al no dejar buenos frutos, el diablo se toma de eso para destruir tu vida de fe. ¿Se entiende? Guarda con aquello a lo que le prestan atención y lo que creen. Dios los rebendiga. Chau, chau.